Tengo 3 minutos, puedo empezar. Un saludo a todos los que nos miran por Facebook, los que nos miran ahorita en vivo y los que nos miren después. Sean ustedes bienvenidos a su iglesia Calvario, Capilla Calvario. Gracias a todos por estar aquí. Y como ustedes saben, vamos a continuar aquí en esta iglesia. Estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, verso a verso, y pues vamos a darle continuidad a nuestro estudio de los miércoles. Estamos con Esther, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí van siguiendo la historia? A ver, ¿sí han venido? ¿Les falta? Ok, bueno, pues para los que no lo saben, el día de hoy ya vamos a iniciar el capítulo 8. Así que si quieren acompañarme ahí en su Biblia, en el Esther capítulo 8, lo vamos a estudiar todo. Vamos a hacerlo rápido para irnos pronto a casa, ¿no? Entonces, ¿quién ya leyó toda la historia? Si no, no me la vayan a spoilear, ¿sabes? Sí, ahí vamos paso a paso, ahí vamos a leer nada más el capítulo 8. Y en el estudio de hoy de Esther, capítulo 8, vamos a ver cómo la fidelidad de Esther y de Mardoqueo, su fidelidad a Dios es recompensada. Y esta recompensa es no solo eso, sino que de la gracia de Dios que viene sobre sus vidas, también ellos no se la quedan, sino que la comparten con todo el pueblo, con todos los judíos. Sabemos que ellos vivían ahí en el exilio. Y me sorprende el capítulo que leeremos hoy, me sorprende cómo, a pesar de que es una historia de hace mucho tiempo, cómo hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Cómo se siente uno ahí, o sientes que hay cosas que suceden en estos capítulos, en estos versículos, que dices tú, creo que por ahí me identifico. Y nuestra historia de hoy se llama Decreto del Rey Asuero a favor de los judíos, y lo encontramos ahí en Esther capítulo 8. Y vamos a iniciar leyendo versículo 1 y 2. Bueno, antes déjenme platicarles que ayer los varones tuvimos un gran evento, donde hubo como 20 varones hubo, pero gloria a Dios por eso, porque pues pudimos comer mucha carne asada, y nuestro asador estrella cada vez le va saliendo mejor, ¿no? Amén. Y sí, tuvimos un gran tiempo. Para todos aquellos varones que no vinieron, los invito a nuestro próximo evento, y que no falten. Y ahorita platicando, me acordé de las quesadillas que comí ayer. Pero esto me recuerda una historia de cierto pastor en una iglesia Calvary, no en esta. En una iglesia el pastor de ahí le gustaba mucho comer. Y entonces estaba en eso, ¿no? Estaba comiendo él su carnita asada. No sé qué día sería, pero estaba en su carne asada, ¿no? Y entonces en eso llega uno de los hermanitos, sí, corriendo y triste, agobiado, y llega directo al pastor, le dice: Pastor, he pecado. Y el pastor, así molesto de que lo distraían, dice: No he pecado, es carne asada. Aleluya. No sé, es malo, pero sí, que bueno, vamos a iniciar nuestra lectura, ¿les parece? Bueno, iniciemos leyendo el versículo 1 y 2. Esther 8, versículo 1 y 2. Dice: El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemiga de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther
puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Recuerdan cómo terminó Amán en el capítulo anterior, no? Amán, para los que estén un poco fuera de esta historia, Amán era un hombre lleno de avaricia y aparentemente lo había logrado todo, aunque era muy codicioso, y pues sabemos que para ese tipo de personas realmente todo no es suficiente, ¿verdad? Pero al final terminó sin nada. Es más, una de las cosas que llama la atención es que terminó ejecutado en la misma horca que había preparado para su enemigo, la misma horca que él había mandado construir. Y esto con frecuencia le pasa a hombres llenos de soberbia, que creen que no necesitan más que de su propia inteligencia, su propia fuerza, y ponen su mirada nada más en las riquezas, en el poder, y pues nosotros sabemos que si ponemos cualquier cosa o amamos algo más que a Dios, de seguro vamos a caer. Sí, lo sabemos eso. ¿Saben eso? De que no tenemos que poner a Dios por encima de todo. Y quisiera leerles esta referencia en base a lo que les estoy leyendo en Eclesiastés 12, 13, 14. Dice, el fin de todo el discurso, el fin de todo Eclesiastés. ¿Alguien ha leído Eclesiastés? ¿No? Dice, el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo encubierto, sea bueno o sea malo. Que nos dice esto, que Dios llegaremos un día a un juicio, y no solamente lo que las demás personas vieron, sino lo que nosotros pensamos que está encubierto, porque pues a Dios nada se le escapa, y todo eso el Señor lo traerá al juicio cuando estemos ahí queriendo entrar, pensando que podemos hacerlo libremente. Pero vemos cómo la fidelidad de Mardoqueo ahora estaba siendo recompensada. Aquí en el versículo 2 nos lo dice. Y aunque ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de todo este libro, ya vamos como leído en el capítulo 8, ya lo hemos repetido varias veces, Dios no es mencionado en este libro. Es algo sorprendente, ¿verdad? Pero para nosotros cristianos que venimos a esta iglesia, es imposible no mencionarlo. ¿O acaso no hemos venido a eso? A exaltar su nombre. Es una de las primeras razones que está aquí, el escuchar su palabra, y es imposible tenerlo fuera de nuestra vida. Es imposible no ver su mover en cada una de las cosas que nos suceden en el día a día, en el tráfico, en el camino a la casa, en el que tienes un trabajo. Yo, por ejemplo, desde la mañana que despierto y me doy cuenta de que estoy respirando, digo, gracias Señor por otro día. Y si les tiro mi mano y siento a mi esposa ahí junto a mí, digo, gloria a Dios, ¿no? En todo no hay un lugar donde yo no vea el mover de Dios, su mano poderosa, su gracia sobre mí. Y entonces en esta historia, a pesar de que no es mencionado su nombre, no será la excepción, ya que para nosotros los hijos de Dios no existen las casualidades o la suerte, ¿no? Así que los voy a invitar que junto conmigo, conforme vamos avanzando en la lectura de la palabra, vayamos identificando el mover de Dios, la mano de Dios en cada una de las cosas, que a pesar de que no vamos a escuchar su nombre en la lectura, veamos cómo es que Él está obrando. Les invito a que lo vean, que leamos con entendimiento y tratemos de identificar cómo es que Dios se mueve aquí
en la vida de nuestros personajes. Pero vamos a continuar y leamos el versículo 3 y 4 ahora para seguir nuestro estudio. Versículo 3 dice así: Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo: Si place al rey y si he hallado gracia delante de él, o si parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Si recuerdan, pues estaba un decreto que Amán había hecho en el que destruirían a todo el pueblo judío de este reino, que se encontraba en el exilio en este reino. Y vemos aquí desde el versículo 3 que Ester pide al rey Asuero que revoque el decreto hecho por Amán en nombre del rey, donde se dictaba el exterminio de todos los judíos. Y aunque Amán ya había sido ejecutado, el decreto del rey seguía contra los judíos, seguía vigente, porque un decreto que el rey hacía no podía ser simplemente olvidado, decir, saben que ya no se haga esto, no se podía simplemente retractar. Era una ley impuesta que incluso el mismo rey debía de seguir. No sé si alguno recuerda la historia de Daniel, ahí cuando es arrojado a los leones, siendo engañado el rey, pone un decreto en el que orara a Dios, a un Dios diferente que era el de ellos, sería arrojado a los leones, siendo que Daniel era su amigo del rey, y tuvieron que arrojarlo. El rey no pudo evitarlo, a pesar de que fue casi contra su voluntad el ponerlo ahí. Y eso está sucediendo aquí. Así que Ester ya había conseguido gracia, ya el rey Asuero lo había puesto por encima de la casa de Amán, que era quien había planeado destruirlos, pero dice que regresó y se echó a los pies del rey llorando y rogándole que hiciera nula esta maldad, este deseo de Amán de exterminar a los judíos. Y podemos ver aquí casi al final del versículo 11, del versículo 5, dice esta petición, al final del versículo 5, dice: Si soy agradable a tus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en la provincia del reino. Y esta petición pudimos haber esperado de Ester desde un principio, desde como el capítulo 5, donde el rey le dice: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Y ella no lo hizo, estuvo esperando, le hizo 2 comidas y todo. Y claro que el rey le dijo: hasta la mitad del reino te doy, ¿qué es lo que quiere mi reina? Y dice: ya ven cómo somos los esposos, ¿no? De que viene la esposa: quiero esto, y sí, ahí está, dice: sí, la mitad de mi reino, ahí está. No se la cree. Digo: sí, amor. Sin embargo, aquí vamos a poder ver
la mano de Dios dándole sabiduría a Esther, que no desde la primera vez que el rey Asuero le dijo, ¿cuál es tu deseo? Le pidió esto que era que liberara a los judíos, ¿no? No se lo pidió inmediatamente, sino que vemos aquí la mano de Dios dándole a Esther sabiduría. Le dijo, espera, y ella esperó hasta el momento preciso para hacer esta petición. Vimos todo lo que pasó de esa segunda comida hasta este momento, que esperó, digamos, que Amán construyera su propia condena, su propia horca, y además, antes de ser ahorcado, primero se humilló delante de Mardoqueo, que era quien quería destruir, porque lo paseó por todo el pueblo y diciendo, así haga el rey y a todos los que le son fieles. ¿Recuerdan esa parte? Entonces sucedió todo eso, y si Esther lo hubiera hecho desde un principio, no hubiera sido enaltecido ese judío al que querían matar. Entonces ahí vemos cómo Dios obró, le dio ese tiempo, le dijo, espérate, dejemos que avance, y vemos cómo ellos utilizan esa gracia obtenida por Dios ante el rey. Y Esther le pide a Asuero, al rey Asuero, el hacer un nuevo escrito para revocar. Como no podía revocarlo así nada más, dice, hagamos un nuevo escrito para revocar la orden de destruir a los judíos. Veamos aquí como dice el versículo 6, lo que dice Esther, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Sí? Otra vez ahí, ¿quién de ustedes, hombre, quiere ver a su mujer ahí afligida? No, ay, no tengo esto, me va a ir mal. Nadie. Entonces fue algo que el rey Asuero le escuchó, le hizo caso, y pues, como digo, la mano de Dios ahí dándole la sabiduría de hablarle y en el momento indicado al rey. Pero vamos a continuar con nuestra lectura y leamos ahora del versículo 7 hasta el 11. Versículo 7 dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y él la ha colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Y aquí el versículo 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Lo que le decía, ¿no? De que no puede simplemente retractarse de algo que dijo. El versículo 9 dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun a niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. Todo lo que Amán había deseado contra los judíos ahora estaba
el rey le estaba diciendo a ellos que ellos también podían hacer lo mismo. Y el rey dice, bueno, llega Esther y le pide que haga un decreto nuevamente, y dice el rey Asuero, dice, bueno, Amán ya fue ejecutado, ya está sus bienes, ya está Mardoqueo sobre la casa de Amán. No podemos anular ese decreto que he hecho por Amán, pero podemos hacer otro decreto. Y en el versículo 8 vemos cómo le dice a Esther y a Mardoqueo, dice, haz como os pareciere, como bien os pareciere. Le estaba dando a ellos ahora el poder de hacer conforme a lo que fuera necesario para que ellos se defendieran de los que querían destruir a los judíos. Así que de esta manera Mardoqueo, dando apoyo a los judíos en contra de sus atacantes. Y aquí podemos ver nuevamente la grandeza de Dios, ¿no? Podemos verlo nuevamente aquí, de que este nuevo decreto que les da permiso de defenderse, porque anteriormente, ante el decreto que les había hecho a nombre de Amán, en nombre del rey, los judíos no podían defenderse, iban a ser atacados y exterminados, y ellos no podían realmente defenderse porque sería pelear contra el rey. Pero aquí el rey aún está de su parte, les está dando su apoyo, y llega este nuevo decreto, ¿no? Que les dice, ¿saben qué? No están perdidos, hay que pelear, pero no están perdidos, ¿no? Podemos defendernos. Y este nuevo decreto, como les decía, esta parte de la historia me hace mucho pensar en que lo podemos aplicar a nuestra vida, porque este nuevo decreto me hace pensar en toda esa justicia de Dios y en su gracia, y me pongo en el lugar de esos judíos. Me pongo en su lugar de ese pueblo de Dios. Me pongo en su lugar así, sentenciado a muerte por un pecado, por mi maldad ante un Dios justo. Me pongo en ese lugar, digo, yo también estaba condenado. También había un decreto hacia mí de que yo merecía la muerte. Como nos dice en Ezequiel 18:4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y yo era un pecador, lo sigo siendo, pero existe ese nuevo decreto en que dice que soy libre, que mis pecados han sido perdonados. Sí saben de qué les hablo. Están siguiendo en esta historia. Soy un poco malo para contar historias, pero es la Biblia que estoy leyendo y trato de entenderle. ¿Quién puede decirme de qué nuevo decreto estoy hablando aquí? A ver, ¿pudieran apoyarme? ¿Sabe qué decreto es? ¿Qué es ese nuevo mensaje? Sí, de verdad, es Cristo que vino a salvarnos, a darnos salvación, porque estamos condenados a muerte. Y al igual que este pueblo no podía hacer nada por sí mismo, por salvar su vida, no podía defenderse ante este decreto de maldad, al igual nosotros, por nosotros mismos no podemos obtener la salvación, no podemos salvarnos, necesitábamos esa misericordia. ¿Qué es lo que pasó si no podía yo con mis fuerzas? Que Dios mismo, siendo yo un condenado a muerte, y que dijo, tú no vas a poder salvarte, tú no vas a poder levantarte de ahí, Él mismo me dio la salida, Él mismo me dio
me dio la salida, me dio la mano, me sacó de ahí. Él mismo resolvió mi problema. Y sin dejar de ser justo, Él me perdonó. Veamos qué nos dice aquí Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso lo hizo Dios por mí y por cada uno de ustedes, porque por nuestras fuerzas no íbamos a poder hacerlo. Él mandó ese nuevo mensaje a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 10 nuevamente. Dice: escribió en nombre del rey Asuero con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Nos dice que había una urgencia de hacer llegar este nuevo decreto a los 120 provincias, esa importante noticia que daría una nueva oportunidad de vivir a estos judíos. ¿Les suena esa nueva oportunidad? Sí, ¿verdad? Se parece bastante a nuestra vida diaria. Pero vamos a continuar con nuestro estudio y no dejemos de buscar, de ver el mover de Dios en esta historia donde no se menciona el nombre de Dios, mas sin embargo vemos cómo Él va obrando a lo largo de cómo vamos leyendo la historia. Veamos el 12 y el 14, por favor. Versículo 12. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Vemos nuevamente la mano de Dios ahí, ¿no? Con un mensaje hacia el pueblo. Y así los que conocemos el mensaje de salvación, podemos ser como esos heraldos, esos mensajeros que llevando la buena nueva a los oprimidos y a los que no saben que hay una salida, a esos condenados a muerte. Dice que en el 14 dice que montados en caballos veloces salieron a toda prisa para llevar ese edicto. Podemos ser nosotros como esos mensajeros, llevar esa nueva noticia, esa buena nueva que un día llegó a nuestros oídos, que llegó a nuestra vida, decirles que no, a esos condenados a muertes, que hay un nuevo mensaje, hay un nuevo pacto, un nuevo decreto, que existe una esperanza de vida, y que esta esperanza de vida se llama ¿cómo? Jesús, ¿verdad? Jesús está ahí para nosotros, para ayudarnos a salir de esa condenación. Vamos a seguir leyendo para ir avanzando y vamos a leer ahora el versículo 15 y 16. Ya casi terminamos, porque más tiene 17 versículos. Ya casi terminamos. Es lo bueno de que cuando vengo aquí, que mis predicas son cortas, ¿no? No está tan... no tiene que aguantar tanto tiempo. Ok, versículo 15 dice: Mardoqueo,
Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y con una corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y vemos nuevamente aquí cómo el Señor enaltece a los que le son fieles. Nos dice aquí de Mardoqueo, que estaba él a punto de ser llevado a la horca. Dice, salió delante del rey con vestido real de azul y blanco y una corona de oro y un manto de lino y púrpura. Ya casi parecía el rey, ¿no? Estaba siendo realmente enaltecido este Mardoqueo. Y vemos como esta gracia que Mardoqueo y Esther encontraron delante del rey, ellos por su fidelidad, ellos la usaron para ayudar a su pueblo. Porque bien ellos pudieron haber dicho en un momento, bueno, nosotros estamos bien aquí. Esther pudo haber dicho, yo soy la reina, él me da lo que yo quiera hasta la mitad de su reino. Y Mardoqueo, lo que acabamos de ver, dice que vestía como un rey, como un príncipe. La verdad no sé cómo vestiría cada uno de ellos, pero se oye que se vestía como la realeza, ¿no? Y pudieron haberse quedado callados, pudieron haber dicho, yo estoy bien aquí, pero utilizaron ese acercamiento al rey que tenían, esa gracia que tenían ante el rey para interceder por el resto de los judíos, por ante todo su pueblo. Y después ahí, todo esto que ellos hicieron, nos dice en el versículo 16, y los judíos tuvieron luz, alegría y gozo y honra. Esto les trajo a los judíos una alegría anticipada, porque vemos que dice que fue en el mes tercero, y el decreto anterior de Amán estaba para el mes 12, así que digamos que la sentencia de muerte que ellos tenían era en diciembre, y a ellos les llegó en marzo, en abril, ese nuevo decreto donde podían defenderse. No que ya no iban a ser atacados, pero que podían defenderse. Así que todavía faltaba para ese día, porque el decreto estaba igual para el mes 12, pero ellos ya de todos modos, dice, les trajo alegría y gozo. Y ahora sabían que no estaban desamparados, que si se esforzaban en obtener la victoria, que había una salvación de esta amenaza de muerte. Y como le estaba diciendo hace un momento, me identifico con este pueblo en esta lectura, porque también desde ya yo puedo sentir ese gozo y esa alegría que espero que aún me falten varios años para llegar a la meta, pero desde ya yo me siento gozoso de saber que lo que me espera. Decía Pablo, el morir es ganancia. Desde el mismo momento que yo recibí ese mensaje, desde que conocí el mensaje de salvación, desde que por primera vez supe que mis pecados podían ser perdonados, que sentí yo en mi corazón que realmente había perdón para mí, desde ese momento yo me he gozado en el Señor. Y aunque pues esta es una batalla de todos los días, de día a día, y que voy a tener momentos difíciles, que tengo que estar atento a los ataques del enemigo. De todos modos, tengo yo la plena confianza que con Jesús de mi lado no tengo nada que temer,
tengo la plena confianza en mi Rey, en la palabra de Él, de que en Jesús somos más que vencedores. Veamos cómo nos dice Filipenses 1:3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Eso dice? Ok, me equivoqué, creo ahí, pero creo que todos lo sabemos. Pero lo que quería yo citar en esta cita de Filipenses es que en Jesús somos más que vencedores. Y si lo tenemos a Él, no importa lo que nos suceda, no importa lo que nos acontezca. Si tenemos esa fe en Jesús, sabemos que no hay nada que pueda detenernos, que pueda evitar que algún día lleguemos a ese gozo con nuestro Rey. Pero ya para ir terminando, vamos a leer nuestro último versículo de este capítulo. Versículo 17 dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del Rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos había caído sobre ellos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vemos aquí que ellos tenían esa gran alegría anticipada, como les decía, y estos festejos, esta alegría, hicieron que los demás dijeran: bueno, ¿por qué están tan contentos si tienen una sentencia de muerte viniendo hacia ellos? Y tal vez se tengan que defender, van a tener que pelear. ¿Por qué están festejando? ¿Por qué están tan contentos? ¿Por qué tienen gozo? ¿Por qué hacen fiesta? Dice que hicieron, ¿qué dice? Y mucho, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Ellos estaban felices, sabían que venían días difíciles, pero ellos tenían al Rey detrás de ellos, sabían que podían conseguir la victoria. Y además nos dice aquí al final, dice: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esa alegría los hizo, dijo: ¿quién está detrás de ellos? ¿Quién está con ellos? Y los convenció a estar de su lado. Dijo: vamos a pasarnos acá con los judíos. ¿Quién es el que les da esa confianza? ¿Por qué están tan contentos si vienen tiempos difíciles para todos? Y ellos están contentos aún sin ver las cosas, y lo festejaban. ¿Cómo llamamos nosotros a esta alegría? A celebrar las cosas sin verlas todavía hechas, esperando, sabiendo que vamos a tener la victoria. Yo le llamaría fe, que vemos las cosas hechas como que todavía no son, como si lo fueran. ¿Sí, verdad? Lo que esto quiere decir, que también en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro caminar en fe, con la seguridad de que al final de nuestro camino nos espera esa gran recompensa, puede provocar también tal vez que personas a nuestro alrededor, personas que nos rodean, quieran también convertirse a ser parte de este pueblo de Dios. ¿Lo creen así? ¿Creen que eso les dé confianza? No sé ustedes cómo hayan llegado aquí, pero si el amor de los hermanos lo hizo llegar, algún mensaje de paz, el saberse perdonado, ¿qué los hizo venir aquí? ¿Qué los hizo querer
formar parte de este pueblo, de estos hijos de Dios. Pero eso mismo nosotros podemos proyectar a la gente que nos rodea. Y fue algo parecido a lo que sucedió aquí, de que ese gozo que ellos sentían, dijeron, vamos para allá. Ellos, por alguna razón, saben que tienen la victoria. Así que así como te invité a seguir esta lectura y tratar de hallar la mano de Dios en cada uno de los versículos, te invito a que sigamos adelante. Me pones la imagen, hermano, que nos acompañes este día. Espero que al igual que a mí, este mensaje haya sido de bendición, esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, y que sobre todo haya hablado tu corazón y te mueva a ser como uno de esos heraldos, llevando el mensaje de salvación a los perdidos, a esos sentenciados a muerte. Que te mueva a llevar ese mensaje de esperanza y vida, decirles que no todo está perdido, que en Jesús hay esperanza, que hay esperanza y vida en Jesús, y que en Jesús somos más que vencedores. Este ha sido el mensaje del día de hoy, nuestro capítulo 8. Hasta aquí llegamos y les doy gracias a todos. Espero que haya quedado en su corazón y haya quedado ese deseo de ser un heraldo del mensaje. ¿Te gustaría, hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo? ¿Alguna persona nueva que quiera decir, sabes qué, yo quiero formar parte de esos mensajeros? Yo quiero ser un mensajero de esa palabra. O tal vez quieres escuchar el mensaje de salvación. ¿Alguien que no haya escuchado este mensaje? Hay un mensaje que dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es ser fieles. Tenemos que llegar al Señor. Oremos para ser despedidos. Señor, gracias, Señor. Gracias por la palabra que trajiste el día de hoy a nuestra vida. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Tú eres, Señor, que nos lleva. Gracias por tu mensaje que llegó a nuestra vida. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Utilízanos, Señor, para llegar con tu reino hasta lo último en la tierra, como es tu mandato. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa. Amén. Excelente. Amén. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda, padre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos con el video, ¿eh? No, y le dije nada, que usted no quiere hacer nada. Ya. Que te vaya bien, bye. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Sí. ¿Qué onda, hermanita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Oye, ¿no te vienes o qué? Digo la verdad. Bien. Llegada, vamos a disfrutar, ¿eh? Gloria a Dios. Así es, qué bueno.